Augusto Costa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Gracias por esta deferencia. No, gracias por la invitación. La verdad que para mí es importante, sobre todo en este momento tan difícil, poder charlar sobre las cosas que le importan a la gente, así que estamos. Bueno, en principio la pregunta del millón, cuando conté que usted venía, me dijeron, las restricciones, ¿van a tener impacto en el aparato productivo? ¿Volveremos a ver empresas, fábricas, industrias cerradas al menos por un tiempo o ese es un límite? Bueno, en realidad las restricciones son la consecuencia de la pandemia del coronavirus. En realidad lo que está generando mucho daño en la economía es la enfermedad, ¿no? Que en todas partes del mundo generó parates económicos, generó la necesidad de tomar medidas, restricciones, etcétera, para cortar la circulación. Una cuestión que me parece importante es que estamos aprendiendo todos los días, ¿no? De cómo administrar la pandemia. Yo recién te escuchaba y vos decías, ahora pareciera haber más argumentos para ciertas restricciones porque las camas de terapia intensiva están ya al límite en muchos casos, como Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, ya prácticamente con la totalidad de las camas ocupadas. Pero cuando arrancamos el año pasado, que se tomaron las restricciones más fuertes, tengo que tener en cuenta que el sistema sanitario argentino no estaba preparado ni siquiera para empezar a atender la pandemia, que las restricciones originales sirvieron para ganar tiempo, para ampliar toda la cobertura de salud, y esto es muy importante, porque por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, nosotros teníamos alrededor de 850 camas de terapia intensiva en marzo 2020, hoy tenemos 2.200, es decir, las primeras restricciones lo que generaron es ese tiempo, o ganamos ese tiempo, para fortalecer el sistema. Y después, y yendo a tu pregunta, la lógica que tomamos desde siempre, desde ese mes de abril, que vos también mencionabas, 0 autos en la provincia de Buenos Aires, es inédito. Sí, en todo el país. Bueno, y en la provincia no se abrieron las terminales. Cada vez que la situación epidemiológica lo permitió, con el cumplimiento de los protocolos fuimos permitiendo que las actividades vuelvan a funcionar. Hoy entendemos que, sobre todo la actividad industrial, manufacturera, aprendimos mucho de protocolos, de cómo llevar adelante las medidas, en ciertos rubros del comercio también, con lo cual la restricción de circulación debería apuntar a aquellas actividades donde el riesgo es mayor y donde claramente sabemos que es por donde hay que empezar. Si usted ve más restricciones por la noche, en la nocturnidad, en los encuentros sociales, los eventos, fiestas, etcétera, que ya en buena medida están restringidos severamente, más que en un correlato en el comercio e inclusive en la producción en sí de cualquier rubro, automotriz, maderero, textil, etcétera. Nosotros venimos planteando ya hace bastante tiempo, unas cuantas semanas, que la evolución de los contagios era explosiva, desde las autoridades de salud de la provincia, el propio gobernador. Para nosotros la mejor estrategia en este contexto, donde además estamos viendo ya ambulancias recorriendo la ciudad, buscando camas para internar a gente, es hacer un parate fuerte de toda la actividad, en general, porque las restricciones parciales, como las que estamos viendo hoy en día, que obviamente avanzaron sobre la nocturnidad, sobre ciertas actividades, pero uno sigue viendo circulación y eso tiene un efecto mucho menor. Pero entonces, ministro, sí, no me está descartando la idea de que haya una cuarentena estricta que tenga correlato o impacto en nosotros venimos, y era la propuesta que nosotros veníamos haciendo, es que necesitamos, como se dice en la jerga, un martillo fuerte que pare la dinámica explosiva del virus. Que además, lo que llama la atención es que la situación actual respecto a la cuestión epidemiológica es compartida con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, con muchas otras provincias. Pero nosotros queremos tomar medidas que realmente puedan cortar con esa dinámica. Y por eso nos llama la atención esta discusión que se dio respecto a la presencialidad en la escuela o la negativa del gobierno de la ciudad a acompañar ciertas medidas, porque si partimos del mismo diagnóstico, no hay muchas respuestas epidemiológicas a esta situación. Y lo dice Paulino, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, que lo último que quiere es que no se produzca, que no haya actividad económica. Lo que pasa es que creo que muchas veces se piensa la discusión desde este planteo de salud o economía, y la experiencia demuestra que cuando se empieza a dar una situación como la actual, la economía se para lo mismo. Entonces, lo que tenemos que definir es si la paramos con más muertos, con más consecuencias en salud, o de una manera más
administrada que permita revertir esta tendencia, descomprimir el sistema de salud y que la actividad económica vuelva a funcionar de una manera mejor. Pero bueno, estas son discusiones que todas las posiciones son válidas, pero ahí respecto al punto que vos hacías, nosotros en la medida en que haya una decisión de tomar restricciones profundas, creemos que hay que mantener las actividades esenciales y restringir lo máximo posible la circulación. Esa es nuestra posición. Si hay transporte, como ocurrió en algún momento por parte de las empresas que asumen el costo para llegar a las plantas, esa actividad eventualmente, así no sea esencial, podría mantenerse. Estoy tratando de hurgar en un tema que, insisto, está al caer la definición, se supone que los anuncios van a llegar mañana, que a propósito, tengo la impresión que no van a ser anuncios para todo el país, porque Córdoba está en un 41% de unidades de terapia intensiva ocupadas. No es el escenario que tristemente estamos batallando en el conurbano o en la ciudad o en algunos lugares del interior, incluso de la provincia. Bueno, lo que vos comentabas, que nosotros incluso en la provincia de Buenos Aires, con el sistema de fases, íbamos identificando dónde estaban los principales focos de contagio y tomando medidas diferenciales respecto a otros lugares donde claramente la situación permitía... ¿Usted cree que a nivel nacional viene una cosa parecida? Yo creo que puede ser una alternativa, pero ahí obviamente están las definiciones de cada una de las provincias respecto a cómo encarar la situación epidemiológica. Nosotros, mira, sufrimos realmente muchos cuestionamientos por nuestras posiciones, pero desde el primer momento preferimos primero hacer un diagnóstico realista de lo que estamos viviendo, después establecer claramente las prioridades, que es cuidar la salud para cuidar la vida, para cuidar la economía también, y después las medidas que nosotros tomamos o la definición que hacemos, por más que sean antipopulares, por más que sean antipáticas, preferimos hacerlas. Yo creo que, me acuerdo el año pasado, cuando nuestro ministro de Salud, nuestro viceministro, planteaban escenarios y todos decían, pero qué catastrófico que se pone el ministro de Salud, y después se van verificando. Con lo cual, me parece que esta situación amerita que todos entendamos que es tan extraordinario y tanto hay que aprender, que hay que tratar de ser lo más apegados a la realidad posible. Y la discusión no es si la evidencia dice una cosa, la evidencia dice otra. Acá, lamentablemente, estamos viendo que la misma información se lee de diferentes maneras y se justifican respuestas distintas, pero me parece que es de lo que tenemos que salir de esa trampa. Usted sabe, como buen economista, que las estadísticas siempre sirven para tomar lo que nos sirve y dejar lo que atenta contra lo que pensamos. Pero más allá de ese sesgo de confirmación, que es lo que nos metió en la grieta y nos cuesta salir, hay una evidencia, sí, que en todo caso, para cerrar el capítulo pandemia y meterme lleno en el tema productivo y la provincia y demás, hemos fracasado, entiendo, y usted va a convenir conmigo, que es que no llegamos a testear lo suficiente para poder aislar a tiempo y rastrear ese contacto estrecho para poder hacer que el virus se limite y se acote. Tenemos índices de positividad en el conurbano del 60%, en Florencio Varela tuvimos un día del 90%. Quiere decir que nos estamos chocando con el virus. Quiero marcar esto, no estamos haciendo testeos aleatorios, masivos, y eso lo sabíamos el día 1, pasó un año. Era entendible en mayo, en junio. Me parece que es imperdonable hacer 100.000 testeos, que incluso a veces no se llega, la mayoría, en un país con la vasta geografía argentina, cuando deberíamos estar haciendo 250 o 300.000. Porque eso es lo que nos permitiría aquí, si hay algún asintomático, en este mismo estudio, etcétera, con todos los protocolos, usted con barbijo, etcétera, yo a 2 metros, nos permitiría actuar a tiempo. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente y yo creo que si uno mira lo que pasa en el resto del mundo, salvo experiencias muy puntuales, la estrategia de el testeo, rastreo y aislamiento no está muy difundida en el mundo. Son muy pocos los países que pudieron llevar antes esa estrategia exitosamente, si no se explicaría por qué hoy en toda Europa, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, tenemos la tasa de contagio que tenemos. Entonces no es un problema de Argentina, es un problema del virus, de la mutación de las cepas, de la mayor contagiosidad. La positividad argentina es bastante inédita. Gran Bretaña llegó a ser 1.700.000 test por día, 2 veces al mes testean a los chicos, les dan el test, se lo hacen. Sí, uno puede tomar esas experiencias, pero yo creo que la generalidad en el mundo es que no se logró un resultado, por lo menos a la luz de los contagios, con ninguna estrategia, y por eso me parece que también tenemos que salir de la cuestión esta de si hicimos bien o mal. Ya queda claro lo que hay que hacer, me parece que es lo que aprendimos, cuidarnos, reducir la circulación y ser responsables, me parece. Bueno, ministro, lo llevo al ámbito económico. Porque usted tuvo un paso en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner muy importante, como secretario de Comercio Interior, ni más ni menos. Hay toda una discusión en la Argentina sobre el tema económico.
respecto a si vamos a un mayor intervencionismo. No, todo hace presagiar que observatorio de precios, marcos regulatorios, precios máximos, que hay una injerencia del Estado. ¿Cuál es la mirada económica que tiene el gobierno? Defínamelo usted. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que creen que hay que hacer? ¿Qué es lo que piensan? ¿Y cómo se toman esas decisiones? Bueno, desconozco cómo se toman porque estoy en el gobierno provincial, con lo cual la mayoría de las definiciones se toman en el ámbito nacional, ¿no? Bueno, en la provincia, usted, sí, particularmente usted, ¿qué está viendo y qué está haciendo, o para diferenciarse o para complementar lo que usted quiera? No, está muy bien el punto. No, por eso yo no me puedo meter en cómo se toma la definición. Estoy sí viendo y obviamente coordinando mucho con el gobierno nacional, porque una primera cuestión que me parece importante, relacionada con, creo, el principal problema que tiene la economía hoy, que es la inflación, que es una inflación que ya tiene carácter estructural en Argentina hace muchísimos años, que estamos conviviendo con tasas de inflación muy altas, en términos internacionales seguro, que eso nos llevó a cada uno de nosotros a adoptar conductas defensivas, ¿no?, ante un fenómeno que ya es parte de nuestras vidas, que también permite que algunos sectores se aprovechen mucho de esta situación de inflación casi estructural, y que con diferentes estrategias se intentó abordar el problema. Recordemos, y me parece importante tener en cuenta, que nosotros fuimos muy cuestionados. Vos mencionabas cuando yo era secretario de Comercio. Yo recuerdo incluso haber tenido charlas con vos en alguna oportunidad, en alguna entrevista, donde se cuestionaban algunas medidas, algunos instrumentos que nosotros estamos tomando, que es todo válido, porque acá obviamente en función de la visión que uno tenga sobre cómo funciona la economía, va a entender que esta herramienta es buena o mala, ¿no? Entonces, fíjate que después viene un gobierno que toma otro tipo de camino respecto al problema inflacionario, que incluso el presidente Macri en su momento al asumir dijo: esto es lo más fácil que voy a tener para resolver. Bueno, nos dejó con la inflación más alta de las últimas décadas, con lo cual tampoco por ese camino se encontró una respuesta, y ahora volvemos nosotros a plantear lo que son cuestiones para mí elementales a nivel diagnóstico, que tienen que ver, en primer lugar, que aunque vivimos una economía bimonetaria, que es una particularidad de la economía argentina, es difícil encontrar otro país donde nuestros salarios sean en pesos, la mayoría de las transacciones sean en pesos, pero pensamos en dólares, ahorramos en dólares. Compramos una propiedad, un campo, exacto, un auto pensando en dólares. Digamos. Exacto. Y las empresas dolarizan sus ganancias. Es decir, todo eso es algo muy específico de nosotros. Y pone al dólar en un lugar que no tiene la divisa en otros países. Por ejemplo, una misma tasa de evaluación en Chile o en Brasil no genera el mismo efecto en los precios internos que en Argentina. Lo mismo, la dinámica inflacionaria que ya uno viene adoptando cuando hay un impulso, un shock, como puede ser una devaluación, genera que se retroalimente, y todavía estamos pagando las consecuencias de las variaciones de tipo de cambio, sobre todo en el año 18 y 19. Entonces ahí hay un factor que para nosotros es central. No se puede tener una economía, vos hablas más intervencionismo, la regulación del mercado de capitales y el mercado cambiario en la economía argentina es fundamental. Vos me dirás, pero tenemos que tener un cepo que uno puede comprar $200. No. Eternamente no podemos tener eso ahora. No podemos tener el mercado desregulado como fue la propuesta del gobierno anterior, porque nos lleva a situaciones donde se mueve el dólar, se mueven los precios internos. Después, precios internacionales están generando un problema muy grande hoy. En muchas economías del mundo, hoy Uruguay está con tasa de inflación del 10%, 2 dígitos, que para Uruguay es muy alto. Bueno, Argentina, con sus particularidades, está en una tasa muy alta. Entonces, todo esto convive, economía bimonetaria, con la particularidad de que somos países exportadores de alimentos, y eso, los precios internacionales influye. Y un tercer factor, Paulino, que tenemos mercados muy concentrados, donde hay muy pocos que se pueden aprovechar la situación de poder en el mercado. Entonces, ahí también uno puede decir que se autorregula el mercado, pero en la medida que alguien tiene capacidad para subir los precios y defender la ganancia, retroalimenta el problema. Entonces, no es una cuestión de intervencionismo sí o no. Acá la definición es: ¿nuestra economía es de competencia perfecta o es una economía concentrada? Porque si uno dice de competencia perfecta, listo, que el Estado no haga nada. Sería lo más fácil para nosotros, pero no es la realidad. Entonces yo, la discusión que tuve con mi sucesor en la Secretaría de Comercio, cuando charlábamos, que yo le decía: ¿vos crees que lo que es una excepción en la economía argentina, que es que hay competencia en algún mercado, es la regla? Y si el Estado no está presente cuando hay mercados concentrados,
pasa lo que pasa en Argentina. Entonces hay, obviamente, después cuestiones de límites, de intervención, de cómo uno implementa las herramientas, que es todo discutible. Pero tengo que partir de un diagnóstico. No podemos pensar que estamos en un mercado que no es el que efectivamente es de todos los días. ¿Usted la inflación la siente más cerca de la propuesta o el proyecto oficial del 29 o de la expectativa que la Universidad de ITELA marcó de un 50? Bueno, yo creo que la dinámica inflacionaria del primer trimestre realmente está complicando quizás una proyección, pero también ahí, Paulino, me parece que es tan cambiante el escenario en la economía argentina que uno no puede adelantarse mucho en pronósticos porque puede cambiar algún factor que hace que la posibilidad de alcanzar la meta oficial llegue o no. Entonces, me parece que, y también acá hay un punto, cuando uno proyecta inflación, está formando expectativas también. Entonces yo creo que hay una lógica de establecer cierto marco inflacionario que después se va verificando, pero cuando uno se pasa para el otro lado y dice, bueno, acá la inflación va a ser el 60% de la Argentina, está formando expectativas que después, muchas veces en economía, se llama que hay profecía autocumplida, que es cuando uno anuncia algo y termina cumpliéndose. Entonces creo que hay que ser muy prudente y sobre todo humilde al momento de hacer proyecciones. Sí, bueno. Le tomo eso. También es cierto que el gobierno entró con un dólar de 60 y hoy el dólar anda en los 150, los legales, más allá de que el oficial transaccional está en más o menos 100. También hubo en un año y medio una devaluación que duplicó el tipo de cambio y eso le imprimió a la inercia de la inflación del 2019 y pese a la pandemia y las restricciones y la merma y la caída brutal de la economía de casi 10%, una dinámica de una inflación de casi el 40%, digamos. Un hecho inédito, porque en general los países que cayeron tanto como la Argentina tuvieron un proceso de inflación muy bajo, porque justamente no había demanda, digamos. Eso es el fenómeno más perturbador que veo allí, no sé si usted coincide conmigo, es que en realidad los sectores más acaudalados multiplican esos dividendos, multiplican la riqueza y los sectores más vulnerables, más postergados, con ingresos fijos o con ingresos recortados, la pasan peor. Y hay algunos que estaban arriba de la lona que se caen y otros que intentan subirse y no llegan. Perdón por esta descripción, pero digo, son esos sectores a los cuales tenemos que poner un prisma especial, más allá de todo el foco de ayuda del Estado desde desarrollo social. La verdadera respuesta está en el trabajo genuino, en el trabajo en blanco, en darle una visión de futuro. ¿No es cierto? Digamos, estamos viendo el mismo escenario. Coincido totalmente y coincido los efectos diferenciales de cualquier fenómeno económico en los sectores más vulnerables respecto a los más privilegiados. Y yo creo que ahí, cuando el presidente Alberto Fernández decía, vamos a empezar por lo que menos tienen, cuando le tocó asumir, era precisamente mediante una serie de políticas para levantar el ingreso a los sectores de menores recursos, empezar a levantar un poquito a quienes estaban, como vos decías, cayéndose un poquito del mapa o en una situación de mucha necesidad. La pandemia nos distorsiona todo, nos genera una situación completamente nueva. Es muy difícil que una economía que cae el 10% como la Argentina no vea incrementada su pobreza, no vea incrementada las dificultades de mucha gente, pero estoy seguro que si no fuese por el Estado y por las políticas que se implementaron para los sectores de menores ingresos, hoy tenemos una situación muchísimo peor como vemos en otros países. Entonces, la salida, producción y trabajo, no hay otra. Bueno, no hay otra. Entonces, eso quiero que sea el cierre. Sí. Usted es ministro de la producción. Sí. De la producción depende más o menos trabajo. Supongo que no debo ser yo, deben ser muchos los que le dicen, sí, está todo muy lindo, pero ¿saben qué? A nosotros nos cargan toda la cuenta. Y producir en la Argentina es una tarea titánica y ser empresario es, una tarea realmente encomiable, digamos, por los impuestos, por la superposición de tasas municipales, provinciales, nacionales, por la coyuntura, por la dinámica, por la volatilidad. ¿Qué le dice a esos que están observándolo, que producen en cualquier lugar, en cualquier ámbito, desde mi ciudad Las Flores, en un lugar bello como Mar del Plata o aquí en el conurbano, y que tienen un emprendimiento que la pelean, realmente la pelean, y con situaciones de mucha angustia? No, coincido que la historia económica argentina y sobre todo la imprevisibilidad o este péndulo, ¿no?, que vamos de un tipo de proyecto o de esquema de funcionamiento de la política económica a otro, genera en quien tiene que desarrollar actividades productivas unas dificultades enormes y que lo que necesitamos es previsibilidad. Entonces, yo lo que le quiero decir a quien tiene un emprendimiento es que nosotros venimos a garantizar las condiciones para que se pueda producir y trabajar en la Argentina. Y no sé si coincidirás, pero por lo menos es lo que todos los empresarios me dijeron a mí cuando asumí en diciembre de 2019, es lo único que premiaba el gobierno anterior
era la especulación financiera. A mí me convenía más poner la plata en el banco o un plazo fijo o una LELIQ o una ALETE que contratar un empleado y producir. Cuando tenemos armado un esquema así, claramente el que emprende, el que se juega, incluso yo como economista, si en 2018 me preguntaba ¿qué hago? ¿Pongo esta empresita? Le digo, ni loco, por honestidad intelectual. Y soy un defensor de la industria de la producción. Entonces, creo que lo que tenemos que poner de acuerdo es el rol del mercado interno, qué incentivos necesitamos, financiamiento para la producción, marco de estabilidad para ciertas variables macro, pero en el marco de un modelo de funcionamiento de la economía que se ajuste a la realidad de la Argentina, porque también muchas veces uno tiende a extrapolar políticas que funcionan muy bien en otros países, pero que por nuestra realidad y nuestra historia difícilmente funcionan. Sí, de todas maneras, déjeme decir, Augusto, que pandemia de por medio, entiendo, mucho de aquello nada cambió, en muchos sentidos. Porque el dólar se más que duplicó, porque ganar en la Argentina es una tarea titánica, porque la inflación está acelerándose y no disminuyendo, y porque además la economía cayó 10%, se pegó un palazo, digamos. Pero me parece que no se puede decir pandemia mediante. Estamos en una pandemia. Perú cayó 11 puntos, México cayó 8,5 puntos. Son efectos de una pandemia y ni hablar a los países europeos que para su realidad... Se lo pongo al revés. ¿Piensan bajar impuestos? Bueno, ahí hay una cuestión que no me quiero extender mucho, pero los impuestos tienen que ver también con... Yo, en primer lugar, me parece que siempre hay que discutir el sistema tributario para hacerlo más progresivo, más pro producción, siempre hay que discutirlo. Ahora, nosotros tenemos el sistema tributario que la historia nos dejó. E ir desarmando eso requiere de un consenso que muchas veces es difícil alcanzar, porque mientras que tenemos una parte muy informal, vos lo decías, de la economía, y se le carga mucho la parte formal, transformar la informalidad en formalidad sin resentir la recaudación requiere de un consenso y un trabajo que, o sea, cobrarle menos al que hoy está pagando y empezar a cobrarle algo que no está pagando, es todo un proceso que hay que llevar adelante con un consenso absoluto de que por ahí también es la salida para nuestra producción, nuestro sistema tributario y nuestras condiciones de trabajo, porque nadie elige estar en la informalidad. Muchas veces es lo que te queda para poder subsistir. Entonces, hacia ahí tenemos que ir y creo que es el desafío que todos tenemos y desde la provincia, con ARBA, con la Agencia de Recaudación, estamos trabajando en, por ejemplo, que se aprobó por la legislatura, la simplificación de ingresos brutos a través del monotributo unificado, donde a partir de ahora un monotributista de la provincia no va a tener que declarar especialmente ingresos brutos y pagar, sino que al pagar la FIP ya le está pagando ingresos brutos a la provincia. Eso me parece una pavada. Simplifica 1 millón de monotributistas. Es un trámite empiezan menos. a ver cómo en las escalas menores pagan menos y se les simplifica la burocracia, con lo cual ese tipo de cuestiones que hoy, la verdad, Paulino, con la pandemia es muy difícil poder diferenciar qué es lo propio que se está haciendo respecto a la situación, qué es lo de la pandemia, pero creo que si podemos vacunar, si podemos avanzar rápidamente en salir de esta situación, soy muy optimista que primero tenemos muy claro cuáles son las medidas que hay que tomar para que en la pospandemia podamos reactivar rápidamente la economía. Y después creo que hay que trabajar en esta dirección y dar todos los debates que haya de dar. ¿Abeles lo ve bien? Bueno, ayer justo, estoy muy influenciado por la coyuntura también. Ayer un muy buen primer tiempo y terminamos perdiendo 3-1 en Quito, pero bueno, estamos primeros en el campeonato, con el Libertadores de vuelta, ojalá que se nos dé. Tienen un buen técnico y tienen un muy buen semillero. Así es. Le agradezco por esta diferencia. Y en el disenso o en el acuerdo, ¿sabe qué? Lo importante es nunca interrumpir ni el diálogo, ni la posibilidad de explicar, contar, decir y sobre todo escuchar. Coincido y agradezco por mí de verdad el respeto y por tener esta charla. Hasta la próxima, ministro. Hasta la próxima. Muy gentil.